¿Qué tal, queridos radioescuchas? Aquí nuevamente el equipo de The World News, nuevamente en un nuevo capítulo, aquí entreteniéndolos como todos los viernes. Esta vez no nos pudo acompañar nuestro querido amigo Manuel, pero no se preocupen, que aquí estamos yo, su amigo de Bienosta, y nuestro compañero Dagres. ¿Cómo estás, Dagres? Hola a todos los que nos escuchan en el ciberespacio. Esperemos que estén bien, estén con toda la actitud. Aquí otro día, otro podcast, otra anécdota para el anecdotario. Hoy venimos con un tema bastante interesante, bueno, más que interesante, reflexivo. Hoy vamos a reflexionar un poco sobre las fiestas patrias, aprovechando que ya se viene, ¿cómo se llama? Ya que se viene el 15 de septiembre. Para los que no sean de México, pues en México se acercan las fiestas de independencia, de cuando México logró ser un país totalmente independiente. Así que hoy vamos sobre todo, a reflexionar un poco sobre eso. No sé con qué te gustaría iniciar, Dagres. ¿Tú ya estás listo? ¿Tu familia ya está lista? ¿Cómo suelen festejar ustedes el 15 de septiembre? No estamos listos todavía. Normalmente nosotros vamos al centro del municipio o de la zona a escuchar el grito a la cabeza municipal y todo eso. Y es bastante interesante que hable sobre las fechas, porque muchas veces dicen que celebramos la independencia, pero en realidad celebramos el inicio de la independencia en septiembre. Y sí es algo muy típico de México, donde inaugura el inicio, ¿no? O sea, a mí me parece algo muy curioso, ¿no? Sí, es curioso que lo menciones, ¿no? En mi caso, no solemos celebrar mucho como ustedes de ir a la cabecera municipal y así todo, ¿sabes? En mi caso es muy diferente, ¿no? Es mucho más familiar en el sentido que es como solo es una comida cualquiera de, pues vamos a comer pozole o, ¿cómo se llama? O chiles en nogada, ¿no? Y ahí nos ponemos a platicar y ya cuando hagan el grito, pues nada más prendemos la tele, vemos el grito y ya, seguimos platicando y comiendo, ¿no? Realmente nosotros no somos tanto de ir a un lugar a escuchar el grito. Bueno, tampoco es como que sea tan fácil ir, por ejemplo, en nuestro caso, a la delegación Iztapalapa o hasta el centro histórico, ¿no? Por ejemplo, mis padres, bueno, sobre todo mis padres, ellos iban al grito. Un tío mío dice que sí iba al grito de cuando con su hija pequeña, solo que él es curioso, ¿no? Que siempre comentaba que el grito, pues eran puras mentadas de madre, ¿no? Todos mentándole a la madre del presidente más que gritando Viva México. Obviamente en tele no se ve eso, ¿no? Porque pues se escucha más que nada el grito del presidente y el grito de fondo, ¿no? Pero en general decía que pues era pura gente mentándole a la madre del presidente, ¿no? Que es así siempre todos los años, siempre van a mentar a la madre del presidente. Obviamente no se escucha, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Vivir esa experiencia en el centro histórico. Yo nunca la he vivido. Creo que una vez intentamos vivirla, pero no, es un caos llegar al centro histórico, ahí al Zócalo. Es cierto, muy temprano. Sí, demasiado temprano. Pero sí, es complicado esa parte, ¿no? Así que no lo sé, yo en general no. En tu facultad, ¿cómo lo celebraban? Yo en la No, mía ya no. no, la mía nunca lo han Creo que celebrado. En CCH celebrábamos más, creo que nada más por la En el- cuestión juvenil. sí, en el CCH se solía celebrar más, en cambio, en la facultad, bueno, en mi facultad no, creo que en ninguna facultad se suele celebrar mucho ciertas fiestas, a lo mucho solo noviembre y eso, si bien va, algunos van disfrazados, pero en general no es como que en las facultades se celebre nada. Bueno, en la mía no. Y eso que es curioso, ¿no? Porque estamos hablando de filosofía y letras, supuestamente sería una facultad que innovaría más en ese aspecto, pero no, la verdad es que no. La verdad es que creo que estamos tan ocupados en otras cosas de la facultad que no tenemos tiempo para pensar o festejar en otro tipo de cosas. No sé si en odontología te tocó llegar a festejar, pero en filos no. No me tocó, pero sí se festejó. O sea, se armaba por afuera, una noche mexicana, pero sí estábamos muy ahogados con exámenes en esos tiempos. Pero bueno, esos días oscuros ya han terminado, como dice Lord of the Rights. Bueno, para ti, para uno Bueno, todavía para mí. no, uno No, todavía tiene y hazme criterios. que para nuestros paisanos en el extranjero creo que es algo también muy simbólico. Yo he visto que en todas partes del mundo los mexicanos sí celebran las fiestas patrias, inclusive se conectan más a las fiestas patrias. En Los Ángeles he visto que luego hacen una estatuilla en miniatura del Ángel de la Independencia y empiezan a bailar alrededor de ella.
O sea, esa tradición muy tribal que nace y se extiende a otras longitudes, ¿no? O Sí, comer tacos, que también es muy difícil en otras partes del mundo. sí, es curioso que lo mencione, pero yo he visto que los extranjeros celebran más el grito, se celebran más esas fechas patrióticas que los mismos mexicanos. Por ejemplo, lo veo con mis familiares de Texas, de Estados Unidos, que ellos sí hacen mega fiesta cuando se celebran las fiestas patrias, al igual que el 4 de julio, ¿no? Porque ellos son estadounidenses y a la vez mexicanos, así que celebran los dos, pero en general celebran las fiestas patrias como si, no sé, como si nunca hubieran sido mexicanos en su vida y lo celebran así como si no hubiera un mañana, comen tacos, pozole y hasta sacan los platos especiales para celebrar, ¿no? Sobre todo eso lo he visto mucho con la gente de Estados Unidos. En México creo que no existe tanto esa emoción. Tal vez en provincia yo creo que sí se da más, pero lo que, por ejemplo, en la ciudad no lo suelo notar tanto, ¿sabes? A lo mucho solo es una reunión normal e ir a dar el grito solamente. Pero es curioso que mencione esta parte de los extranjeros, porque sí, yo sí me he dado cuenta de eso, que en Estados Unidos, que es un claro ejemplo, como lo acabo de mencionar, sí se celebra más esa parte, ¿no? Y es curioso ese fenómeno, ¿no? No sé si es por lo mismo de la gente que está tan, ¿cómo se llama? Tan despegada de su cultura, de sus raíces, que el hecho de tener un día especial para festejarlos como que lo celebran más emoción. Digo, aquí pues quieras o no, pues todos los días estamos en México, ¿no? Todos los días podemos comer tacos. Y pues ese tipo de personas que están alejadas de sus tierras y pierden la oportunidad de probar platillos típicos, pues supongo que no sé si eso hace que festejen más las fiestas patrias que nosotros, pero no sé, es curioso ese fenómeno. A mí me gustan mucho los memes de cuando los mexicanos celebran el Día de Independencia. Y está un perrito disfrazado de perrito. Dice, los mexicanos disfrazados de mexicanos. Ah, sí, el clásico, ¿no? Que te pones tu bigote y tu sombrero de charro, ¿no? Ahí, tu bigote falso ahí disfrazado de mexicano, ¿no? Sí, es curioso que hable Y de es esa muy parte, ¿no? interesante porque justamente en esa parte del bigote, o sea, ya referenciamos, muchas veces se referencia a la Revolución Mexicana con el Día el Día de la Independencia. O sea, nos vestimos como se vistieron en la Revolución Mexicana, pero el Día de la Independencia fue 100 años antes, ¿no? Que no hay, a pesar de los años, sigue habiendo como esa falta de historia común, como esa conexión, esa idea de qué es ser mexicano, más allá del nombre y lo conmemoramos con, digamos, traumas compartidos, como fue la Revolución Mexicana, ¿no? Que todos están vestidos de charros, con sombreros, su bigote, como he dicho, y que de hecho eso fue lo que se exportó en el siglo pasado hacia el mundo, y que eso todavía sigue resonando, ¿no? Cuando has visto que dicen, pero es que yo pensaba que siempre iban con sombreros y traje de charro. Y esa parte es bastante interesante, culturalmente, ¿no? Sí, es curioso que siempre en septiembre las personas se vistan de charros y tengan su bigote falso y gritan Viva México con revólveres, cuando realmente eso es más como algo culturalmente de la revolución que bien lo menciona, ¿no? Es curioso ver en qué momento pasó ese, ¿cómo se llama? Ese fenómeno cultural de asociar todo a la revolución, digo, porque yo sé que en general, pues en la independencia, pues iban vestidos totalmente distinto a como lo fueron hace años, ¿no? Bueno, como lo fueron en la revolución, ¿no? Así que me parece curioso que toque esta parte, porque sí, en general, cuando es Día de la Revolución o Día de la Independencia, siempre todos se visten igual, como si fueran de la revolución, con bigote, sombrero y traje de charro ahí, o pistolas ahí, como de, pero es curioso que mencione esto. Ahorita me puse a pensar como de, wow, sí, cierto, nos vestimos como gente de la revolución cuando debíamos vestirnos más como gente de la época de la independencia. A lo mucho lo más cercano que nos hemos disfrazado es en las primarias, ¿no? Que luego necesitan a alguien, al niño que se vista de cura Hidalgo y todo eso, ¿no? Pero siempre no faltaba el niño que iba con su bigote y su sombrero, ¿no? Y que uno de niño no se daba cuenta, ¿no? Pero ya de adulto te pones reflexiones como de, vaya, aquí hay un error histórico bastante grande, pero bueno, ¿quién puede culpar al niño y a su papá que pensó que los mexicanos desde la revolución pues, siempre tenían su bigote y su sombrero? Pero es curioso que mencione esta parte de la exportación cultural del mexicano, porque sí, ¿no? Ya es muy arraigada esa idea en el extranjero del mexicano, que el mexicano siempre tiene que tener su sombrero y su bigote. El bigote es muy típico del mexicano, tener el bigote, el sombrero y también el traje de charro, pero siento que lo que más destaca siempre es el sombrero y el bigote, ¿no? Con que tengas bigote y sombrero ahí
vaquero ahí medio charro, ya eres mexicano, ¿no? Siempre me ha parecido curioso esa exportación cultural, ¿no? Esa idea cultural que se tiene en el extranjero del mexicano, ahorita que menciona esta parte, ¿no? El fenómeno del bigote y el sombrero como símbolo mexicano. Sí, porque de hecho en sí, en las culturas y en los países, siempre se está buscando una identidad nacional. Algo con el cual se reconozcan a sí mismos como mexicanos y no como otra cosa. Y es bastante extraño porque las identidades nacionales simplemente están construidas bajo el mito o la leyenda, ¿no? Sobre la percepción que se tuvo en su momento de un hecho histórico, porque recordemos que la Revolución Mexicana terminó en otro imperio. La desintegración de múltiples territorios nacionales, hasta yo diría ya bien conformada hasta la Revolución una identidad, pero aún así con ciertos conflictos, ¿no? Con ciertas achaques, yo diría, ¿no? Y es muy interesante porque hay héroes de la Revolución y de la Independencia que son recordados, pero hay otros que son olvidados, ¿no? Porque en su momento creían no en la... No, es que inclusive no en la independencia, o sea, creían en la representación parlamentaria en la España o en la antigua España, pero que al final dijeron, ups, me equivoqué. Hay una historia interesante, me acuerdo, de que hubo un personaje histórico que está siendo olvidado por los libros de historia y que decidió hacer una conspiración para derribar al imperio español o la nueva España, déjenme acuerdo. ¿Era un fraile o qué era? Era un rico, era un poderoso, no me acuerdo qué era. Así, no, ahorita de Era un personaje. No, yo ahorita de un personaje histórico que me acuerdo que leí en la facultad era de un fraile, fray algo, no me acuerdo, pero un fraile muy, muy famoso, que él justamente fue uno de los principales en tener esta idea de independizarse de España, pero no independizarse en el sentido de crear un nuevo país, ¿no? Sino de crear, de seguir bajo el régimen, bueno, no tanto el régimen, sino el gobierno español, obviamente con un poco más de independencia, ¿no? Solo que al parecer sus ideas se malinterpretaron y también las personas malinterpretaron su idea de, que nos independicemos, ok, ¿sabes? Digo, él no fue el culpable totalmente, pero sus ideas sí fueron importantes porque influyeron en varios personajes, en el sentido de que él quería independizarse, pero no totalmente de la corona, sino tener más privilegios, pero sin embargo ser como un país, por así decirlo, como Canadá, que ves que Canadá pues tiene un representante que es la reina, bueno, que ya falleció la reina justamente, pero que sigue que de una u otra manera tiene de manera simbólica la corona inglesa, ¿no? Pero que aún así Canadá sigue siendo un país independiente bajo su régimen y su administración, ¿no? Algo así quería, creo que fraile, solo que al parecer sus ideas se malinterpretaron y pues resultó en la revolución, ¿no? Y él como de, no, 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 yo no quería esto, bueno, ya ni modo, ¿no? Es muy popular, ¿no? Y también tiene una leyenda fraile porque recuerdo que era un escapista, creo que acabó varias veces en prisión y, y siempre se escapaba, ¿no? Así es curioso porque, dejen busco el nombre a ver si lo encuentro, pero es curiosa esta anécdota porque a pesar de ser un escapista, cuando enterraron su cuerpo en uno de en uno de los panteones más populares de la Ciudad de México, resulta que cuando lo enterraron su cuerpo desapareció, ¿no? Y ahí se quedó la leyenda de que hasta en la muerte era escapista, ¿no? Porque su cuerpo ya nunca fue encontrado, ahí está su tumba vacía y nadie sabe qué pasó con su cuerpo, desapareció, murió, lo enterraron ahí, desapareció, es como de vaya, hasta la muerte sigue siendo escapista fraile, ¿no? Una era de la independencia olvidado, pero que debe ser recordado en otro podcast. En otro podcast. Sí, sería Sí, bueno porque de tocar hecho algo personajes así similar fue históricos. el Ajá, de, no sé si te acuerdas de V de Venganza, que había un güey que era bien sí, de la ¿cuál de máscara, todo? ¿cómo se llamaba? Al de la máscara, no sé. Ajá, es lo que tenía, era un hombre, era igual que con Duque y te quería destruir el Parlamento. Y lo iba a lograr, pero lo detuvieron. Entonces, esta fama de conspiraciones y complots, que al final se vuelven símbolos en el futuro, ¿no? O sea, ya no es cómo fuiste, sino cómo serás recordado. Porque recuerdo que Miguel Hidalgo siempre, la figura de Miguel Hidalgo que conocemos no existe. O sea, no es la real. De hecho, Miguel Hidalgo era moreno y era de un pueblito muy alejado del centro. Sí. Y que justamente él era un personaje muy colérico. O sea, era un personaje que el güey no tenía miedo a levantarse en armas. Y que una vez visto el estandarte de la Virgen alzado en armas, o el estandarte que en la actualidad lo asociamos a él mismo se levantó en armas y pidió que 6 hombres llevaran una virgen enorme, monumental. ¿En serio? Y de ahí venía la frase de qué poca virgen tienen los enemigos, ¿no? Y ahí Sí. ya evolucionó a qué poca madre tienen. Pero Vaya, sí, son entonces. como que muchas leyendas que...
Sí, no sé, hay varios personajes interesantes en la Revolución de la Independencia, ¿no? Que como bien lo dicen, ¿no? Siempre, ¿cómo se dice? Siempre de una u otra manera, siempre son olvidados, ¿no? Creo que eso daría para un podcast, ¿no? Hablar de los héroes olvidados de la Revolución o de la Independencia, ¿no? Ah, creo que Sí, el fraile que te digo es Fray Servando Teresa de Mier. hay que investigarlo. Sí, es el que te digo que era Pero está muy escapista y cabrón que... porque, mira, Ajá, la identidad nacional fueron mitos o leyendas o historia que fue modificada. Inclusive en los libros de historia ya ha sido destruida y reconstruida varias veces, donde sí, se va encontrando y se va haciendo. Pero al final del cuenta siempre aparece la constante que es la inconformidad del pueblo, ¿no? O sea, ajá. llega a un cierto punto en el cual llega un grado de inconformidad que empieza a haber revueltas. Y si hay las suficientes, empieza a haber un cambio, ¿no? Pero a mí lo interesante es de que nadie habla de las batallas del otro lado del mundo. O sea, sí fueron independencias nacionales y americanas y latinoamericanas, pero hubo mucho que ver con la llegada de Napoleón Bonaparte a invadir España También la y influencia que de los eso ingleses, ahí citando, desestabilizó el sí. imperio español y obviamente los ingleses que siempre estaban metidos en todos lados. Sí, que empezaron a Entonces ahí meter vemos, cizaña, ¿no? A los mexicanos, ¿no? Como, oye, y si te independizas de España, te damos armas y, ah, claro, qué buenos amigos son los ingleses. sí, exactamente, que hemos sido como que proyectos fallidos de otros proyectos más complejos, pero que al final resultó no tan malo, o sea, bueno, no tan malo en la actualidad, donde todavía faltan muchas cosas por las cuales apelar y hablar, pero ya estamos como medio encaminados. Sí, la verdad es que sí, hay cosas bastante interesantes que, como bien los mencionas, ¿no? Digo, uno porque estudia y sabe que, pues, una de las tantas razones por las que México se independizó fue por esto, lo de Napoleón, que desestabilizó el gobierno, digo, a la corona española, y luego los ingleses, enemigos de los españoles, y aprovechando la oportunidad para provocarle más desestabilidad a España, apoyando a las colonias, o sea, que realmente sí tuvo bastante influencia de varios lados, no solamente fue por el descontento, pero, o sea, el descontento sí tuvo gran parte que ver, pero es curioso ver cómo siempre nos estudia totalmente ¿cómo se llama? La independencia de México en ese sentido. Siempre es bueno saber los verdaderos motivos y todo lo que influenció, ¿no? Ya ves, la independencia de México pues influenció a que varias colonias de Latinoamérica también se independizaran, ¿no? Y dijeran, perdón, y dijeran, ah, pues yo también me independizo, vamos a intentarlo. Obviamente fue posterior, pero creo que México fue también ¿cómo se llama? Uno de los primeros en hacer eso, ¿no? Uno que no sabe historia, pues no piensa que cuando se independizó México ya todos se independizaron de España, ¿no? Pero al parecer sí fue un proceso corto, bueno, digo un proceso largo, de que primero fue México, luego la Gran Colombia, luego Chile, luego el Río de la Plata, Perú, que fue algo con un proceso bastante largo. Y cada país tuvo su independencia, tuvo sus motivos y tuvo sus dificultades, ¿no? Obviamente México fue como el ejemplo a seguir, pero es curioso ver, ¿no? Cómo cada país siempre tuvo sus problemas. Digo, a mí me sigue pareciendo interesante las revoluciones de otros países. No las he estudiado totalmente, pero siempre me ha parecido interesante, ¿no? Como Simón Bolívar, ¿no? Otro gran héroe que se independizó y tenía Es este que ideal yo del... te diría que todo Ajá. empezaría que si algún día América se unifica, el gran mito de Simón Bolívar podría unificar de México al Chile, que fue el gran mito, o sea, es la gran historia que se puede contar y repetir y verificar, que a pesar de que Simón Bolívar tenía fuertes convicciones y que decía, si no estás con nosotros, estás con la corona, eso es un par de aguas al siguiente gran revolucionario, ¿no? O sea, que solamente pudo haber pasado eso porque sobrepasó todas las fronteras. Y sí lo vemos reflejado, ¿no? Que inclusive en la actualidad, aunque no conozcas bien la historia, sabes quién es Simón Bolívar. O sea, mínimo en América Latina, Latinoamérica, Latam, como nos dicen luego. La TAM. Que es curioso, ¿no? Ahorita que mencionaste Latinoamérica, porque hace poco fui a una charla a una feria de libro y mencionan que Latinoamérica realmente no es totalmente algo de origen hispano, sino que es de origen francés, como en este sentido de intentar crear esta identidad. Yo siempre tengo la anécdota de cómo me enseñaron qué significaba Latinoamérica. Y Latinoamérica significa que, o sea, la América que proviene del latín. Y el latín es una de las lenguas madres más estudiadas. Y del latín vienen todas las lenguas como es
el portugués, el español, el italiano, el francés. Me falta una. Era el rumano. Algo, me falta una lengua, siempre me olvido una. Pero que estas lenguas provienen del latín y por eso se menciona a Latinoamérica como todos los países que hablan un idioma proveniente del latín. Ujú. Obviamente hay países que no están como Belice. Belice, su idioma oficial es el inglés. Y parte de Francia, parte de Canadá podría ser considerado Latinoamérica todavía. Pues Canadá sí se podría considerar Latinoamérica porque su segunda lengua oficial es el francés, digo, en la Constitución Pero ahí él tiene dice. como 4 lenguas Ajá. oficiales. Pero el hecho de que tenga el Sí, francés como como que... lengua oficial ya lo convierte a Latinoamérica. No, pero yo bueno, Yo diría que ajá, no, sí, mitad, la costa atlántica tal vez, sí. porque ya en francés en Digo, la otra costa pero ya aún casi así no creo sabe. que el número de hablantes franceses en Canadá sí creo que es del mismo tamaño que cualquier país como de Centroamérica, así que yo sí lo consideraría, digo. Tienen más hablantes franceses que habitantes en cualquier país de Centroamérica como El Salvador, que no son muchos habitantes. Así que creo que sí es bastante, digo, a comparación de su extensión Es geográfica que que mira, si es lo pones a gigantesca. pensar, Ajá. así por meros números, ya no se debería llamar español, por meros números. O sea, si acaso se podría llamar mexicano, porque el mexicano tiene mínimo 11 millones, no, 110 millones sin las lenguas nativoamericanas, 110 millones de hablantes en español. Sí. Y ya es una que ese es un número casi el doble que los hablantes en español en España. O sea, ya podría ser considerado como mexicano el idioma que hablamos, Pero es curioso pero porque, obviamente no. ajá, digo, dudo que eso Obviamente pueda no. pasar, pero es curioso que mencione esta parte de los hablantes de español en México, porque últimamente me he dado cuenta de la influencia que ha tenido el mexicano en el español, ¿sabes? Digo, creo que España poco a poco ha perdido como su relevancia como este difusor de la lengua española sí, sobre todo de la cultura y lengua española. Actualmente México es uno de los países más relevantes cuando se trata de hablar de la lengua española, ¿sabes? Por el hecho del número de habitantes y de la influencia que ha tenido. Digo, actualmente, por ejemplo, puedes ver canales en YouTube que ya cuando dicen doblaje al español ponen la bandera de México. Y es Ajá, curioso ver o páginas web, ¿no? Que dicen, elige el sí. idioma español y a veces aparece la bandera de México, ¿no? En el sentido que actualmente México ha tomado la relevancia de uno de los mayores, sí del mayor, por así decirlo, país que lleva ahorita actualmente la bandera de la cultura de la lengua española. O sea, como aparece, es curioso cómo a veces los países, bueno, en este caso los países colonizadores han perdido su relevancia, como por ejemplo el Reino Unido, que ya actualmente cuando buscas inglés te aparece la bandera de Estados Unidos, ¿no? O Portugal, que actualmente cuando buscas portugués te aparece la bandera de Brasil, ¿no? Así México, actualmente cuando buscas español te suele aparecer cosas de México, ¿no? O de Latinoamérica. Y es curioso cómo las mismas colonias de una u otra manera fueron tomando más relevancia que el mismo país colonizador. Y no sé, siempre me ha parecido curioso y gracias a esa parte, ¿no? De la influencia que han tenido actualmente los países de Latinoamérica, como México. Sí, yo como que siempre escuché el mito de el milagro latinoamericano, que al final fue derrumbado y destruido por empresas transnacionales, pero fue un buen proyecto, donde muchos países latinoamericanos iban a llegar a primer mundo a principios del 2000. Ya no se llegaron a las metas, ya estamos bastante lejos, pero sí hubo como que una gran influencia, ¿no? Y algo que sí me da, no sé, como que un gran choque cultural es de que el mexicano, o sea, el idioma mexicano se dice, creo que Carlos V, no me acuerdo, les voy a mentir, pero los reyes de España consideraron el náhuatl como idioma mexicano, o sea, el idioma oficial de México, o de lo que vendría siendo, valga la redundancia, el imperio azteca, que no fue el imperio azteca, sino fue la cultura náhuatl. Y justamente en la actualidad se está reajustando, reconociendo a los idiomas nativos americanos como brechas importantes de un crecimiento cultural, porque muchas de las palabras provienen del náhuatl y otras lenguas nativas americanas, que sin ellas el español sería mucho más triste, ¿no?
sea, inclusive la palabra papacho, o sea, su connotación y su significado en náhuatl es hermoso. Que algo que nunca y no hay ninguna traducción de alguna palabra similar en el idioma español propiamente dicho. Sí, es curioso que menciones esta parte, ¿no? Porque sí, yo también considero que las lenguas nativoamericanas de alguna otra manera vinieron a enriquecer lo que es la No, lengua al española. contrario. Digo, vinieron a enriquecer lo que es nuestro lenguaje, nuestra lengua, porque digo, actualmente tenemos palabras que, a pesar de que tienen un origen náhuatl, de una u otra manera las seguimos pronunciando, las seguimos diciendo, ¿no? Como estas palabras de Xochimilco, Jalapa, Iztapalapa, que de una u otra manera pues se han quedado en nuestro vocabulario a pesar de que nuestra lengua es el español, ¿no? Y aunque no lo creas, también han influenciado mucho en el vocabulario de la lengua española. Digo, por ejemplo, ya ves, es curiosa esta parte, ¿no? Este ejemplo siempre me gusta decirlo, de que Tiza es como la versión náhuatl y los españoles se quedaron en Tiza y nosotros nos quedamos con la versión española que es Gis, ¿sabes? Y es como de, caray, a ver, ¿qué Ajá. pasó aquí, no? Porque los españoles se llevaron la versión náhuatl del Gis que es Tiza y nosotros nos quedamos con Gis, ¿sabes? No sé, ese ejemplo siempre me ha causado risa porque es como de, no debería ser al revés. ¿En qué momento ellos se llevaron Tiza, usan más Tiza y nosotros usamos Gis, la versión española, ¿no? Pero no sé, son de esos ejemplos curiosos de lenguaje, ¿no? Que siempre el idioma siempre tiene cosas curiosas que mostrarte, ¿no? Y, y es curioso, ¿no? Como a pesar de que el imperio español en ese entonces quiso eliminar... Ese es algo Ajá. que... No, el Imperio Español no quiso eliminar la lengua náhuatl. No, Y pero apenas estaba quiso... viendo en los Ajá. libros de historia, bueno, checando entre los libros, la decena de libros que tengo pendientes en mi computadora. Y resulta que lo que hablábamos en el malinchismo y en el síndrome de inferioridad de Porfirio Díaz, ¿no? Porfirio Díaz hizo una política de no tolerancia entre las lenguas nativas americanas y fue el primero en poner el par de aguas de que una persona sin cultura no habla un idioma nativo americano, ¿no? Que a la fecha en algunas personas todavía la siguen resintiendo y que apenas está reajustando, apenas abrió la Universidad de las Lenguas Indígenas Mexicanas y es un proyecto hermoso, he querido participar, pero o sea, no hay cupo. Entonces, sí es como importante mencionar esta parte de que una nación es lo que un conjunto de personas decide que sea. O sea, no nada está escrito en piedra, nada es verdad, todo está permitido. Y lo que nos sirva más a una sana convivencia es lo que impulsaría a una sociedad contemporánea, ¿no? El otro día, entre los libros que tengo que leer, estaba leyendo sobre un nativo americano de entre la frontera de Canadá y Estados Unidos actualmente, que hablaba con un francés en las guerras franco-prusianas, que decía justamente que no entendía a los europeos. No, es que no los entiendo, o sea, ¿para qué quieren un rey? Y entonces el francés le decía, no, es que el rey dicta las leyes, ¿para qué? Y entonces el americano le decía, ¿para qué quieren leyes? Y el francés le contestaba, no, es que queremos leyes para que no nos peleemos entre nosotros y haya una convivencia. Y entonces el americano decía, es que no los entiendo. O sea, ¿por qué no se respetan a sí mismos y luego respetan a sus semejantes para que no haya la necesidad de establecer leyes, ¿no? Y el francés se quedó callado. Y es una de esas anécdotas, no me acuerdo del libro, a ver si luego le pongo el nombre, porque nada más, o sea, no está en internet, hay pequeños fragmentos, hay análisis, hay ensayos, pero sí es bastante interesante notar que las influencias americanas sobrevivieron ante todo lo ocurrido. Y justamente ese libro fue muy importante a la ilustración europea. Y la ilustración es donde se empezaron a revisar los derechos individuales de las personas y del francés. Bueno, en Francia. Ese es como mi aporte. Sí, es interesante ahorita que mencionas esta parte de los seres olvidados, de esta parte de la cultura, del choque cultural que hubo, ¿no? En ese sentido de cómo nosotros tenemos ciertos ideales, ciertas maneras de comportarse, ciertas maneras, no sé, nuestras sociedades eran totalmente distintas y luego vino este choque cultural.
digo yo, para comparar un poco, me parece curioso la manera en la que, por ejemplo, combatían, ¿no? Por ejemplo, el otro vez vi un documental que comparaban las formas de combate, no sé, de los nativos americanos de lo que hoy es actualmente Estados Unidos, cómo combatían a comparación de los ingleses, ¿no? Como al parecer para ellos se les hacía raro que, no sé, que los nativos no pelearan de frente, en el sentido de hay que formarse, pelarse de frente como si fuera una batalla de campo normal y hablar y discutir y agarrarnos a plomazos, ¿no? Ellos les gustaba que atacaran por sorpresa con estrategias, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero era por este choque cultural, ¿no? Que siempre me ha parecido curioso cómo los nativos americanos de todo lo que es el continente americano siempre el hecho de vivir en una situación geográfica totalmente distinta, en una población, en una geografía donde los recursos abundaban a no más poder. Digo, no por nada los españoles cuando llegaron a América dijeron, esto es la cornucopia, es como el cuerno de la abundancia. No sé, cómo siempre, cómo es curioso cómo se crearon las sociedades, ¿no? En América, cómo, no sé, da para un estudio, ¿sabes? Da para un estudio ver No, es que da cómo para se más diferenciaron. porque, mira, Ajá. desafortunadamente en los libros de historia nacionales están escritos desde el punto de vista de la conquista hacia adelante. Y los 4000 años de historia pasados no están. Es como si nosotros dijéramos, chingue su madre, Egipto y Mesopotamia y Babilonia y todos los avances que tuvieron y el primer mundo que crearon y la arquitectura que crearon, cosa que en Europa, pues no, o sea, en Europa están enamorados de las culturas egipcias, babilónicas, mesopotámicas, e inclusive la India, que a paso lento pero seguro está recuperando su historia, y la China, que tiene una memoria milenaria, memoria histórica, me refiero con que la gente repase la historia de su país. Sí, es Y que ahí México es el problema. nos pasó que los güeyes que hacían los libros de historia, empezaron en la conquista para justificar el gobierno que tenían, ¿no? Y a veces ese es el error que simplemente cometemos. Dejamos de estudiar nosotros mismos, por ya sea indesidia o por falta de tiempo y todo eso. Y sí es como muy importante. Sí me gustaría hacer como más un proyecto de podcast, de capítulos especiales. Sí, Pero de la primera cultura hacia adelante. O sea, de los 4000 años de historia que no hay en los libros de texto gratuito. sí, es que ese es el problema, ¿no? Cuando llegó la conquista, pues se perdieron muchos textos y no es tanto porque los españoles, bueno, sí, en parte los españoles destruyeron mucho de los documentos que allí había, ¿no? Pero también los mismos, ¿cómo se llama? También los mismos habitantes, prehispánicos destruyeron los mismos textos por miedo a que cayeran en manos equivocadas, ¿no? El hecho de que tenían ahí años de historia, años de conocimiento, preferían destruirlos antes de que cayeran en manos de estos españoles, ¿no? Es lo que No, nos de contaban hecho, muchas fue todo veces. lo contrario. Ellos se escondieron, muy poca gente, o sea, muy pocos escritos. Y España, bueno, hubo una quema que dicen, o sea, están en el libro de Cosas de la Nueva España, no me acuerdo, Cosas de la Historia de la Nueva España, que narra que fueron 3 días en los cuales, de día y de noche, se prendió una hoguera donde se quemaron todos los manuscritos que había. O sea, 3 días. Imagínate tener un fuego que durara 3 días. Imagínate la cantidad de información que no tenían, porque los aztecas sí tenían esa conciencia histórica de registrar los antepasados. Ellos tenían un registro desde los toltecas, o sea, una civilización 1000 años antes que ellos. Es curioso, ¿no? Porque a Y pesar de que los españoles mandaron a destruir también parte de los textos, hubo otra parte de los españoles, como en este caso los frailes, que creo que fue gracias a ellos que se guardó los pocos textos históricos que hay de los aztecas, ¿no? Porque dijeron, bueno, ¿cómo les enseñamos español? Pues hay que estudiar su lengua, ¿no? Y su cultura, y pues para estudiar su lengua y su cultura tenían que leer sus textos, ¿no? Y en parte creo que fue gracias a ellos que se lograron a guardar los pocos textos que había y que de una otra manera los lograron traducir al español, ¿no? Pero sí fue triste perder todo este bagaje cultural, ¿no? Todo este conocimiento milenario que había por varios factores, ¿sabes? En general sí fue triste, fue una gran pérdida para la humanidad. Es de esos textos que jamás vamos a ver la luz porque pues están perdidos, ¿no? Y creo que se van a perder para siempre, pero es curioso que los pocos textos que se salvaron o que lograron ser rescatados por estos frailes, pues de una otra manera
se lea, ¿no? Pero tristemente en la educación actual pues no se lee, ¿no? Yo, por ejemplo, llegué a leer varios textos prehispánicos, pero fue gracias a la carrera, ¿no? Si no hubiera sido entrado a la carrera, jamás los hubiera leído ni en la prepa ni en la secundaria, ¿no? Pero bueno, no sé con qué te Sí, yo gustaría creo que ir también. cerrando. Yo empecé a leer esto hasta bien entrada la edad adulta, inicios de los 20. Pero sí es interesante porque ahí va el meollo del asunto, que sí se necesita como que un libro de texto así pequeño, o sea, digamos que diga fuera de primer año, un libro pequeño de historia que explicara esos 4000 años, porque sí es algo muy brutal. El otro día estaba viendo un libro de historia de preparatoria y tenía, ¿sabes cuántas páginas de la cultura olmeca? No, ¿cuántas? Una. Vaya, sí es poco. O sea, se mamaron. O sea, 3000 años y pusieron solo una página. Es que Y no sí, creas sí, que, difícil encontrar información, ¿sabes? También. o sea, casi, no, es que es una burla porque literal dijeron, y esta cultura casi no se conoce nada. Y ya. O sea, eso fue pereza mental y una pereza muy deplorable. Porque, o sea, solamente de los lugares arqueológicos se podría hacer un libro. Solamente describiéndolos, ¿no? Y así pasó con todas las demás culturas. O sea, si a la Olmeca le fue una página, imagínate la maya un cuarto de cuartilla, hasta la azteca un párrafo, y así con todas las demás. Habiendo que hay una pluriculturalidad. Fíjate, algún dato interesante que nos debemos de llevar es de que en México se están todavía en peligro, o bueno, se tienen registros de 66 idiomas originarios de México, del México antiguo, y que sí se necesitan rescatar. Y eso es lo que nosotros como mexicanos podemos hacer. Ya tal vez no rescatar el pasado milenario, pero sí ese pequeño pedazo de idioma. Sí, me agradó mucho, mucho esta parte. Creo que sí es bueno tocar este tema de concientizar a las personas y sobre todo dar a conocer la cultura, ¿no? Porque en general la cultura prehispánica está muy perdida. En general es muy poco lo que se sabe de ellos, digo, y de lo poco que se sabe, pues no se habla, ¿no? México, como bien lo mencionó ahorita, ¿no? Es como de, o sea, sí, no se sabe mucho de los olmecas, pero aún así tenemos ¿cómo se llama? 66 idiomas Sí, que tenemos rescatar. idiomas, o en este caso los olmecas, ¿no? Que no se sabe casi nada porque desaparecieron, pero a pesar de eso tenemos esculturas, ¿no? Tenemos arquitectura de ellos, tenemos parte de su historia como las cabezas olmecas, o sea, tenemos arquitectura que podemos abordar, ¿no? Tal vez no vamos a poder hablar de su cultura como eran antes, pero pues de lo poco que se sabe de ellos se debe de hablar, ¿no? Y no se habla, es como es muy triste esa parte, ¿no? Tenemos tanto que hablar, de lo poco que se ha recuperado no se habla, y siento que sí hace falta tocar ese tema, sí hace falta, como bien lo dices, ¿no? Crear más material, sobre todo que en las escuelas se hable más de este tipo de temas, se hable, no solamente se empieza a hablar de antes de solo a partir de la conquista, porque sí recuerdo que al parecer en México la historia siempre se aborda después de la conquista, ¿no? Es como de, sí, antes no sé qué había, antes existía la nada y luego llegó la conquista. Y es muy triste, ¿no? Que casi no se aborda. Es como antes no existía nada, antes era la nada, luego llegó la conquista y aquí, hemos estado aquí nosotros, llegó la sociedad y estamos aquí hoy. Y no sé, es muy triste que no se hable, ¿no? Digo, sé que no hay mucho de qué hablar, sé que hay pocos textos que quedaron vivos, pero pues esos pocos textos pueden hablar, pueden dar mucho que hablar, ¿sabes? Se puede sacar mucho de ellos, tristemente pues no se habla, no se enseña y es algo triste, ¿no? Y creo que sería algo bueno para reflexionar en estas fiestas patrias, que nos sentimos mexicanos y queremos sacarlo más patriótico, pero pues, ¿qué pasa con la historia, no? ¿Qué pasa con ese rasgo cultural que siempre se ha olvidado, no? Yo, por mi parte, creo que sería mi última participación. No sé con qué te gustaría hacer, Dagres. Pues yo creo que fue una bonita reflexión el día de hoy. Queríamos hacer un video un poquito más corto de los habituales. Prepararnos para las fiestas patrias. Esperemos tener algo interesante para el mero día. Y yo creo que sí es rescatar la cultura poco a poco, ¿no? O sea, no es como todo de un aventón, ¿no? O sea, algún dato que te haya interesado, empezar a abordar y desde ese punto empezar a investigar, ¿no? Porque a mucha gente le gusta los aztecas, pero no hay una parte que nadie les dice, que los aztecas eran parte de una cultura más grande que ellos, la cultura náhuatl, y que de ahí podían empezar con la cultura náhuatl. Y hay frases muy rimbombantes como
Les dejo de tarea qué significa apapachar. Está finísima la definición. Y bueno, yo soy Dagres, esto fue The World News. Por mi parte es todo y me despido. Yo soy de Bienosta, por mi parte fue todo, me despido. ¿Algún mensaje, alguna cosa importante que agregar, Dagres? Aparte de que nos siguen en nuestras redes sociales y van nuestros En nuevos nuestras redes programas. sociales ya salió nuestro primer libro en preventa. Consigan su copia. La edición, si lo quieren edición física, vamos a tener un proyecto más adelantito para que tengan su edición física. No sé si haya firma o presentación de libros en físico, porque ya con esto de la pandemia los lugares están saturados y no hay tanta apertura a nuevos ¿Tienes miedo al proyectos. COVID? ¿Tienes miedo al COVID? Ah, Deja tú a la viruela del mono. Esa sí te deja medio pendejo. Pero bueno, no hablemos de eso. Pero sí, como que estoy buscando todavía un lugar donde podamos hacer una presentación física, porque los lugares que a mí me han gustado han sido muy pocos y no están saturados. Entonces vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Ya sea una presentación con otro tipo de temáticas, tal vez unos regalos. Y ya sería todo por mi parte. Cuídense. a la próxima, nos vemos.